El sector de la restauración no está para nada contento con el plan de desconfinamiento que presentaba Pedro Sánchez hace apenas 2 días. Y es que asaltan 3 dudas muy, pero que muy importantes. La primera de ellas es conocer si finalmente tendrán que hacer inversión, o mejor dicho, si tendrán que gastar más dinero en adecuar sus locales para poder recibir a sus clientes. La segunda y parte fundamental es conocer qué va a suceder con los ERTE, pues entienden que a partir del 25 de mayo aproximadamente podrán trabajar a un 30% de su capacidad, pero lo que no pueden sufragar es el gasto del 100% de su negocio. Es decir, si entran solamente un 30% de ingresos, no podemos pagar un 100% de los gastos. El gobierno a este sentido no ha respondido, no ha dicho absolutamente nada y evidentemente pues hay miedo. Y también por otro lado, lógicamente, preocupa y mucho el saber qué va a pasar con la sociedad. ¿Qué va a pasar si una vez podamos salir a la calle, la sociedad va a tener ese miedo, ese pánico que ha tenido hasta el momento a relacionarse más allá de esas imágenes dantescas que hemos visto cuando por fin se permitió salir a la calle con los niños? El resto de la sociedad, gran parte de la sociedad, lo hemos visto, ha estado muy consciente durante esta época de confinamiento y hay muchísimo miedo a contagiarse, pues el virus todavía no está extinto en nuestro país, ni mucho menos, y tampoco hay vacuna para ello y se prevé que durante los próximos meses pues tampoco la haya. Así que hay muchísimo miedo al contagio y por tanto no sabemos qué va a pasar, si la gente va a tener ese miedo, ese pánico a ir a un restaurante, a ir a una cafetería para, por muchas medidas que tengamos de distanciamiento, poder volver a contagiarse. Con estas 3 dudas fundamentales, el sector de la restauración está solicitando al gobierno que dé respuestas. Evidentemente, en la tarde de hoy, en esa rueda de prensa que ha pospuesto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se esperan respuestas, pero, insisto, a día de hoy el gobierno solo ha dado algunos matices, más allá de algunas fechas y algunas normas básicas, pero no ha dado respuesta a las necesidades, principalmente del sector de la restauración y la hostelería, que son los principales damnificados de esta crisis, sobre todo en nuestra tierra, que vivimos el turismo y evidentemente una vez están cerrados los aeropuertos y que nos dicen que seguramente hasta septiembre no los volvamos a ver abiertos, pues lógicamente necesitamos que el sector de la restauración, el sector de la hostelería esté bien cubierto para que no hayan bajas ni de empleo ni el sector empresarial, que evidentemente no queremos que ningún negocio cierre. Por tanto, insisto, el gobierno de España ha dado algunos matices, pero no ha terminado de dejar claro. El gobierno de Canarias tampoco ha terminado de dejar claro qué tipo de ayuda puede gestionar en este sentido, y evidentemente en cuanto a las instituciones locales pues poco pueden hacer. Una vez pase el estado de alarma, pues ya veremos de qué manera y a través de qué partidas presupuestarias podemos ayudar un poco en este sentido, pero de momento es Papá Estado quien tiene que hacerse cargo de esto y, insisto, a día de hoy los restauradores, los hosteleros están totalmente desvalidos. Veremos qué ocurre, insisto, veremos qué sucede, pero tenemos que estar muy pendientes de la rueda de prensa en la tarde de hoy, pues si Salvador Illa anuncia que los hosteleros tendrán que poner mamparas o cualquier otro tipo de herramienta para luchar contra el contagio dentro de los locales, podemos encontrarnos con que muchos restauradores, muchos hosteleros se planten y digan: no abrimos nuestras puertas, porque no tenemos liquidez para abrir las puertas ya de por sí, como para además inyectar un gasto extra que ya nos cuesta horrores y que además será para tan solo unos meses. Veremos qué sucede, pero insisto, el gobierno debería tomar muy en cuenta la palabra de un sector empresarial que a día de hoy supone un porcentaje importante del PIB de este país. Debería tener en cuenta la palabra de un sector que en Canarias, además, en esta tierra, vivimos infinitamente del turismo y vivimos infinitamente de los negocios de restauración, de los hoteles, de los negocios de hospedaje, de cualquier tipo de negocio que tenga que ver con la gastronomía. Así que vamos a estar muy pendientes, insisto, aquí en Digital FM les seguiremos informando, pero a día de hoy nos podemos encontrar, si el gobierno no da medidas, no da herramientas efectivas y rápidas para que el sector de la restauración salga del bache, nos podemos encontrar con que una vez se permita la apertura, se planten y nos podemos encontrar además con un gran número de personas que se van a quedar sin trabajo porque el negocio no puede subsistir. Esperemos que eso no ocurra, pero de momento el panorama se presenta bastante turbio.